Hola, gracias por ver este video. Creo que será de interés para todo aquel que es miembro de una iglesia cristiana y muy específicamente miembro de una iglesia centroamericana. Lo que antes se llamaban las iglesias de la misión centroamericana y cuyo objetivo de este canal es rescatar las doctrinas, la sana doctrina que fundaron estas iglesias. Muchas gracias. Vamos a tocar este tema muy importante. Voy a permitirme ponerle la primera diapositiva aquí. Y sobre esta gran pregunta, que en sí es una pregunta para todo cristiano serio, es una pregunta odiosa que surge, es si debo de dejar de decir iglesia o sobreponer la palabra comunidad sobre la palabra iglesia, que es el caso muy particular de la experiencia nuestra en mi contexto. Comunidad o iglesia. Para un cristiano serio no hay ni razón de por qué discutir esto. Este invento ha surgido mucho de grupos de iglesias evangélicas, digamos, con toda esta modernidad, o no sé, no es que estoy en contra de la modernidad, tampoco no es la palabra más justa, pero digamos que no parecieran más iglesias sino grupos que vienen de América del Sur. Pareciera que esta forma de querer llamar las iglesias nace en América del Sur, en Colombia específicamente, casi que en grupos para eclesiásticos. Y bueno, que iglesias serias, iglesias históricas, iglesias responsables de lo que se enseña, pues no le luce entrar en esas componendas que están fuera de la Biblia. Pues es necesario que alguien tenga una voz disonante ante estos discursos que surgen dentro de la misma iglesia. O sea, tenemos, como dice ahí en la nota abajo, en vez de acercarnos a la Biblia, ciertos líderes más bien nos alejan de ella. Y por eso es tan importante que retomemos este tema. Así es que cualquier cristiano serio, estudiante de la Biblia, que ama y lea su Biblia, deberá saber que estas palabras tienen mucho que decir y que se deben entender, hasta defender. La palabra iglesia tiene 150 veces su aparición en la Biblia. Cierto, es una palabra que se usaba antes del Pentecostés, que es cuando nosotros creemos que se fundó la iglesia, pues que la iglesia ya existía antes, dicen algunos, porque ya la palabra se usaba. Bueno, es que la palabra iglesia tenía su uso también en la comunicación de esos tiempos. Pero bueno, el poder de las palabras, si lo puedo decir así, en nuestra cultura, pues tiene un uso tremendo. La palabra iglesia, un significado muy fuerte y del cual nosotros debemos como cristianos reivindicar y jamás querer ponerlo de lado, querer ponerlo y lo metiendo en un rinconcito. No somos cristianos y debemos reivindicar esa palabra con todo orgullo y responsabilidad cristiana. Pero digamos que hay en ciertos países que por cuestiones de seguridad y razones extremas se puede obviar la palabra iglesia. Eso es cierto también, pero no es la realidad de Latinoamérica. Por eso es bueno que nosotros retomemos ese concepto del cual no le luce a iglesias serias, responsables, históricas, entrar en esas componendas, en esos inventos de grupos, más bien yo diría para eclesiásticos. Pero bueno, empecemos por ahí diciendo esto. Podemos seguir diciendo, como dice esta otra filmina, ¿es que iglesia y comunidad son equivalentes? No. ¿Son sinónimos? No. ¿Son relacionadas esas palabras? Pues sí, son relacionadas. La iglesia, como nosotros como cristianos creemos
en esa naturaleza, esa esencia, ese cuerpo de la palabra iglesia, que trasciende al decir un grupo que se reúne por cierta ideología. Trasciende, la iglesia es la iglesia y es lo que Dios ha querido que sea en la historia, en esta dispensación de la gracia. Es lo que es, no es una comunidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos estos conceptos muy claros, que yo creo que sí los hemos tenido. Yo realmente no sé qué es lo que ha pasado con todos estos inventos. En mi iglesia tomó 3-4 años de reuniones de líderes, todos con una gran expectativa de esas reuniones de líderes, que seguramente íbamos a llegar a alcanzar una gran misión propia de la iglesia. Pues no, sábados invirtiendo horas, tiempo, recursos, alimentación, personas serias ahí reunidas, para no llegar a nada, sí, a nada. Lo único que surgió fue de un día para otro tener esa imposición, salida de todo ese liderazgo. No vamos a usar más la palabra iglesia, pues vamos a usar la palabra comunidad, y creo que fue realmente una meta no usarla, porque se sentía en el uso después de esto de querer evitar esa palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero bueno, hay esos llamados hacia afuera, como vamos a ver en un momento. Pero queremos seguir aquí, aquí, eclesía, llamados hacia afuera. Ese grupo de cristianos para alcanzar el mundo, ligado, ese nombre ligado a su propia razón de ser, que es predicar el evangelio, llevar el nombre de Cristo más allá. Entonces esa es la eclesía. Aquellos que predican a Cristo, aquellos que comparten la fe, aquellos que adoran juntos al Dios vivo. Es una fuerza que aún el diablo teme esa palabra. Ahora venimos con que le vamos a decir comunidad. Imagínense cuánto se ríe el diablo de nuestros inventos. Pero la palabra correcta para todo cristiano serio es iglesia. La eclesía, como dice ahí, es nada más ni nada menos que el cuerpo de Cristo, es la extensión misma de la obra de Cristo. Debemos de tener clara cuál es nuestra identidad. La palabra en sí está implícito, pero no es cuerpo de Cristo. Debemos reivindicar iglesia, que es. Podemos tener otro ejemplo de las palabras en sí, familia. Hoy luchamos mucho con esto en el mundo, y nosotros hasta quisiéramos hablar como el mundo, según vemos el comportamiento de algunos líderes con estos enredos y estos inventos. Es casi hablar como habla el mundo. No, casi que decir, bueno, no hablemos como habla la Biblia, no como habla el mundo. Familia es una de las palabras que también tenemos que defender. ¿Familia qué es? Hombre y mujer casados para procrear hijos, si es que los hay, pero esa es la familia. Hombre con hombre no es familia, habrá que inventarle otro nombre, pero no lo es. Nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras, y la familia no podemos inventarle otro nombre, no podemos crearle otro nombre, que es una comunidad patriarcal, que es una comunidad de esto, de aquello, sanguínea, una comunidad consanguínea, para decirle entonces comunidad. Aquí está mi comunidad consanguínea. Le presento a los miembros de mi comunidad consanguínea, para no decirle la palabra que es. Pero las palabras son importantes. Cristo viene por su iglesia, Cristo no viene por... Tiene que ver mucho, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con lo segregacional. La iglesia instituyó la apertura del evangelio hacia otros. Ese concepto segregacional, comunidad, aquí estamos en una comunidad con un cierto líder, con una cierta forma. Mucho cuidado, eso no ayuda a la identidad de la iglesia. Pero con grupos ideológicos como LGTB, esos grupos como la comunidad de esto, de aquello, la comunidad de etcétera. Y nosotros quisiéramos meternos en ese mismo paquete del hablar de hoy en día. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Los cristianos no defendemos una ideología, la verdad, no una verdad, la verdad. Que debemos respetarnos unos a otros, claro, pero sabemos y creemos que Cristo es la verdad. Entonces también la comunidad está muy ligado a eso, ocultismo, un poco eso, cosa privada, y la iglesia no tiene por qué pringarse de esas formas mundanas, porque Cristo es luz, la iglesia es la luz del mundo. No tenemos por qué tener estas cosas, de darle esos tintes de comunidad donde hay un gurú, donde hay una... No, tenemos que tener muy claro que somos iglesia. Nos enseñan a hablar como el mundo y no como Cristo. Que hay un ejemplo, usted la puede usar en un rótulo, sí, iglesia de la comunidad, ojos de agua, mira, ahí es la misión centroamericana, puede ir, sí, bueno, total, que Cristo no nos va a dar a nosotros una perlita en la corona por haber inventado nombres, eso no tiene ninguna importancia, como pongamos el nombre ahí, 3, 4 años invertidos para sacar estos inventos, de no decir iglesia, digamos comunidad, y voy a quitarla de mi boca la palabra iglesia para poner comunidad, como nos ha sucedido a nosotros en iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Puede ir, a eso no cuenta en el cielo si usted le puso en el rótulo esto o aquello, pero la intención, la forma del corazón, hay que tener cuidado. Como un título, como una definición, como una alusión, sí, pero jamás un reemplazo. Jamás un reemplazo. ¿Bíblico sustituir el nombre iglesia por comunidad para referirnos al cuerpo de Cristo? ¿Es bíblico? No, no lo es. No es bíblico. La iglesia es la iglesia. Y después voy a colgar un videíto que tiene que ver con esas reacciones a este tema, contando un poquito más lo que ha sucedido. Mateo 16:18 dice: yo edificaré mi iglesia, no mi comunidad, mi iglesia, mi cuerpo, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Bueno, debilitemos ese cuerpo con todas estas cosas. Lo más triste es que surge del propio seno de la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a no bailar esa danza del diablo. Él nos pone la musiquita y nosotros la bailamos. No, tenemos que aferrarnos a lo que la Biblia nos enseña. Somos la iglesia de Cristo, somos cristianos llamados hacia afuera, adoramos a Dios, eso es la iglesia. Espero que este comentario nos ayude un poquito con este tema y espero que realmente en el otro videito que colguemos yo pueda darle un poco más de lo que está sucediendo, porque ahora está siendo muy de moda. Esto es un modismo, estar utilizando esta palabra casi que para sustituir la palabra iglesia. Y bueno, muchas gracias por escuchar este video. Hasta el próximo. Que Dios nos bendiga a todos.